fuerte aplauso al Señor ahí por la palabra del Señor. Hemos comenzado a hablar acerca del tema seguros o seguro a pesar de la incertidumbre. Seguro a pesar de los momentos de incertidumbre que pueda estar viviendo. Una de las cosas que tú puedes estar seguro es que va a haber incertidumbre en tu vida, pero en medio de la incertidumbre puedes vivir una vida de seguridad y de confianza. Me gustaría que fuera conmigo al libro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, donde dice la palabra del Señor desde el verso 1 en adelante. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Dios le está dando una orden al pueblo de Israel en un tiempo muy crucial en sus vidas. Si usted va al libro de Josué capítulo 1, esos versos clásicos donde Josué capítulo 1, el verso 8, el verso, bueno, en realidad desde el 2 en adelante, pero los conocidos son el verso 8 y el verso 9, donde Dios le dice: esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Esa frase Dios se la da en 3 ocasiones en esos mismos versos. 3 veces Dios le tiene que decir: esfuérzate, sé valiente, vas a poseer la tierra, todo lo que pisare la planta de este pie va a ser tuyo, nadie te podrá hacer frente. Cuando vamos aquí entonces a Josué capítulo 3, se nos hace la aclaración cuando Josué dice: ¿sabes qué? Vamos a caminar por un camino que nunca antes habíamos caminado. Y esa expresión y lo que vemos en Josué capítulo 1 y esta expresión de Josué capítulo 3, tenemos que verla en el contexto de lo que es la nación de Israel y el tiempo que estaban viviendo. Estamos viendo a una nación que ellos llevaban 40 años en el desierto. 40 años siendo sostenidos por Dios. Literalmente no tenían que pelear ni luchar absolutamente por nada. Cada mañana cuando se levantaban fuera de su casa, ahí estaba la bendición, ahí estaba el maná, ahí estaba lo que ellos necesitaban. Dios le dice en el libro de Josué capítulo 1: Moisés mi siervo ha muerto, diciéndole a Josué: Josué, llegó el momento de un cambio, llegó el momento en que las cosas van a ser diferentes, llegó el momento donde las cosas no van a ser iguales, llegó el momento donde yo voy a cambiar el sistema en el que ustedes han operado toda su vida. Así que es vital que tú entiendas que tienes que esforzarte y ser valiente. En esta ocasión, Josué, cuando entres a la tierra va a haber oposición, va a haber gente que se va a oponer, va a haber gente que va a tratar de detenerte dentro del plan de Dios para tu vida, pero yo te digo que ninguno de ellos te puede hacer frente. Y qué bueno es cuando nosotros podemos estar seguros que cada vez que nos vamos a enfrentar a un nuevo camino, que cada vez que vamos a vivir y experimentar las cosas nuevas de Dios, aunque vayamos a tener oposición, Dios declara en nuestra vida que nadie nos podrá hacer frente, que nada nos va a detener, nada nos va a paralizar, y la promesa de Dios se va a cumplir en cada uno de nosotros. Dios le dice a Josué: las cosas van a ser diferentes, pero yo voy a estar contigo, yo voy a caminar contigo, y todo lo que se trate de oponer al plan que yo tengo para ti, lo voy a remover. Dios está advirtiéndole esto a Josué porque Josué tenía que comprender, hermanos, que las cosas iban a cambiar. Pero Josué tenía que estar seguro, tenía que estar claro, tenía que estar consciente de que cada cambio que vendría para su vida, cada cambio que vendría para el pueblo del Señor, funcionaría a su favor,
como tú y yo tenemos que estar seguros que cada vez que vamos a entrar en nuevas etapas, cada cambio que venga a nuestra vida trabajará a nuestro favor, porque Dios irá con nosotros. Definitivamente en Puerto Rico las cosas no son iguales. La economía no se mueve de la misma manera. Definitivamente las cosas no son como eran antes. Algunos de aquí han estado haciendo malabares, buscando por aquí, buscando para allá. Lo que te funcionaba antes de una manera no te funciona hoy. Pero lo que Dios te promete es que cada cambio que vas a experimentar en tu vida, Dios dice: yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir, y no importa todo lo que pase, yo te voy a defender y te voy a dar la victoria. Así que Dios le habla estas palabras a Josué en un momento donde se encuentra en un tiempo de incertidumbre. Es interesante cuando vemos estos versos que yo te acabo de decir o que acabamos de leer, porque cuando usted estudia y mira estos versos y todavía vemos el contexto más profundo, nos damos cuenta de las instrucciones quizás locas que Dios le da a Josué. Dios le dice a Josué: Josué, tienes que poner el arca del pacto. Tienes que caminar, como vimos, tienes que caminar en pos del arca del pacto. Pero mira la instrucción que Dios le da en el verso, un poquito más adelante, en el verso 14. Mira lo que dice en el verso 14, dice: y aconteció cuando partió el pueblo. En los versos antes Josué le da la instrucción a los sacerdotes que llevan el arca. Y mira lo que dice, bueno, leámoslo desde el verso 13, leamos desde el verso 13, donde dice: y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se van a ¿qué? Fíjate que Josué le dice: cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca se metan en el agua, entren. Hay momentos que cuando vamos a entrar en nuevas etapas en nuestra vida, tenemos que mojarnos los pies. No a todo el mundo le gusta mojarse los pies, porque mojarse los pies representa tomar un riesgo, y te lo voy a explicar más todavía. Pero esa instrucción, si usted la lee así a simple vista, parece normal. Bueno, ok, esto es lo que iba a pasar. Si lo leemos así a simple vista, ¿verdad? Lo que iba a pasar es que el pueblo iba a caminar, se iban a parar en el agua y el mar, ¿verdad? O el río se iba a dividir. Pero Josué hace la aclaración: cuando los sacerdotes que llevan el arca, asienten sus pies, o sea que estos sacerdotes tenían que mojarse y tenían que pararse firme en aquel lugar, entonces se iba a dividir, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca del pacto entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo. Ahí está la clave: todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está en el lado de Sartán, y las que descienden del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Ahora, si leemos esto así a simple vista, ¿verdad? Digo, a simple vista es un milagro grande. Las aguas se dividieron. Pero en los detalles es que está la revelación. En los detalles que está la demostración de que esto es un periodo diferente. Esto es una época diferente. Esta es una época a la que el pueblo se iba a enfrentar en un tiempo de incertidumbre. Hay una promesa de Dios, pero lo que Dios va a hacer en la tierra es totalmente diferente a lo que ellos habían visto en el pasado. Antes la comida le caía en los pies de ellos. Hoy ellos tienen que pelear por la comida. Antes ellos, ¿verdad?, recogían sin sembrar, sin hacer mucho esfuerzo. Hoy van a tener que sembrar, van a tener que no tan solo pelear, van a tener que sembrar, van a tener que esperar una cosecha. Ahora, para nosotros ver cuál es la importancia de esta instrucción, hay dos detalles que tenemos que recordar.
para recordar eso, me gustaría que fueras a Éxodo capítulo 14. Pero cuando tú vas a Éxodo capítulo 14, entonces ves el contraste de la instrucción que Dios le da al pueblo en el momento en el que el pueblo cruza el Mar Rojo. Es diferente al momento donde cruzan el río Jordán. Si usted se fija en Éxodo 14, ellos van a cruzar el Mar Rojo. Y mira lo que dice el verso 14 al verso 16. Jehová peleará, ¿por quién? Por vosotros. Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros. En el desierto, Jehová peleó por el pueblo. Pero en la tierra prometida, Jehová va a pelear con ellos, no por ellos. Las cosas son diferentes. Y cuando hay cosas diferentes, vivimos en incertidumbre. En el desierto, usted recordará que Dios acabó con los egipcios. Dios terminó con ellos. El pueblo nunca tuvo que pelear con los egipcios. Aquí ahí está, vemos una primera diferencia. En el desierto, Dios dice: yo voy a pelear por tus enemigos. Pero cuando vas a la tierra prometida, tú tienes que pelear, pero yo voy contigo. Mira lo que sigue diciendo: y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ellos están en la encrucijada, porque viene Faraón, está el Mar Rojo delante de ellos, y Moisés empieza a orar. Porque si algo era Moisés, era un intercesor. Moisés sabía orar, y Moisés comienza a orar, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? En otras versiones dice: no es tiempo de orar. No es tiempo de orar. Además, Moisés era un poco tartamudo. Una oración, cuando tú necesitas una respuesta rápido, no debes poder un tartamudo orar. ¿Verdad? Viene el egipcio por detrás, está el Mar Rojo de frente, y en lo que Moisés terminaba la oración, iban a acabar con ellos. Dios le dice: no ores. No es tiempo de orar. No es momento de orar. ¿Qué le dice Dios? Di a los hijos de Israel que marchen. Es la misma instrucción: marchen. Dice: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por el medio del mar. ¿En qué? En seco. Ahí vemos la diferencia. Cuando van a cruzar el mar, Dios lo divide y le hace un camino seco. Cuando van a cruzar el río, tienen que mojarse los pies primero. Esto es diferente, las instrucciones son diferentes. Todas estas cosas provocan cuestionamiento en nuestra vida, porque Dios le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero Dios está operando diferente a como operó con Moisés. Dios le dice en el tiempo de Moisés: yo voy a pelear tus enemigos. En este tiempo es: prepárate, porque yo voy contigo y tú vas a pelear, pero vas a vencer. Se encuentran con el mismo problema. Antes, delante del Mar Rojo. Ahora en el río Jordán. En el Mar Rojo ellos tienen que caminar en seco. Un pueblo cobarde, un pueblo miedoso. Dios le dice: levanta la vara. Y cuando se levante la vara, se va a dividir en dos el mar, y el pueblo va a caminar en seco. No había riesgo. La fe no estaba en el pueblo. La fe estaba en Moisés, en levantar aquella vara para que el pueblo disfrutara de aquella bendición. En esta ocasión, ellos tenían que meter el pie y mojarse las aguas, mojarse las piernas. Tenía que haber un grupo que se atreviera a meterle el pie. Tenía que haber un grupo que se atreviera a meterse en aquellas aguas, a mojarse los pies. Y hay una iglesia aquí en Fuente de Aguayo, en Puerto Rico, que tiene que atreverse siempre a mojarse los pies. Hay otros que pasan en seco, porque el que pasa en seco es porque otro creyó y te abrió el camino. Pero aquellos que nos atrevemos a mojar los pies es porque el río se abre cuando yo me atrevo a conquistar el río primero. Cuando yo me atrevo a meter en las piernas en el agua y a creerle a Dios. Y volvemos a lo mismo. Usted lo dirá: pues, pastor, pero ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay en caminar en seco y en meterse en el agua? Bueno, bien sencillo. Si usted va a Josué capítulo 3, como ya lo fuimos, en el libro de Josué capítulo 3, verso 15, te dice que el río Jordán se desbordaba en ese tiempo, porque era el tiempo de la siega. Si usted puede luego buscar en su casa algunas fotos del río Jordán, usted va a ver una comparación del río Jordán. El río Jordán, mientras no hay tiempo de siega, que es el tiempo de la cosecha, mientras no hay cosecha, el río Jordán es bien bajito. El río Jordán es bien calmado.
el río Jordán no tiene mucha fuerza. Pero cuando llega el tiempo de la cosecha, que es en el momento en el que está, lo que hay es un torrente de agua, es un río impetuoso. No es lo mismo meterte en el río Jordán en un tiempo no de siega que en uno de siega. Entonces, en el tiempo de la siega, donde el río Jordán está esparcido por todos lados, se está llevando todo lo que se le encuentra en el camino. El torrente de agua es espectacular. Si usted ha visto estos ríos caudalosos de allá del Gran Colorado, ¿verdad? Del Gran Cañón de Colorado, y usted ha visto estos ríos aquí en Puerto Rico, usted sabe que cuando comienza a bajar basura, un golpe de agua viene. No es lo mismo meterte en un río suave, en un río donde todo está calmado, que cuando viene ese cantazo de agua. Todo es diferente, todo es totalmente diferente. Eso es lo que está pasando aquí. Los israelitas no están mirando un río calmado, lo que están viendo son olas, chocar contra roca, chocar contra piedra. Lo que están viendo es una corriente de agua que se lleva a cualquiera. Y entonces Dios le dice: mete el pie en eso, mete el pie ahí, y cuando metas el pie y te pares firme, cuando metas el pie y te asientes en la tierra y te atrevas a vencer esa agua que viene, entonces yo voy a abrir el río delante de ti. Esto representa el riesgo que el pueblo tenía que tomar para entrar en la tierra prometida. Esto representa que no siempre Dios te va a pedir que tú tomes acciones de fe en los momentos más lógicos. ¿Por qué Dios esperó hasta el tiempo de la siega para hacerlos cruzar? No podía esperar 2 meses más, 3 meses más. Tenía que pedirle que cruzaran en el momento más peligroso. Yo no sé cuántos aquí han tenido la disyuntiva en algún momento en su vida. No me podía pedir Dios esta ofrenda 5 años atrás cuando yo tenía. No me podía Dios pedir que yo hiciera esto cuando yo no tenía estos problemas. No me podía pedir Dios que yo me moviera en fe cuando las circunstancias no estaban como están ahora. No me podía pedir Dios que yo levantara una empresa cuando el partido al que yo pertenezco estaba en el poder. Dios es experto en pedirnos que hagamos cosas en los momentos que parecen menos oportunos, pero solo los que se atreven a mojarse los pies son los que ven el río dividirse delante de ellos. Cualquiera puede cruzar el río en otra temporada. Cualquiera puede cruzar el río en otro tiempo. Pero solo los que se atreven a lanzarse. Y puede ser que haya gente aquí en el día de hoy que ha tenido esa experiencia con Dios. Que Dios te ha pedido que tú hagas cosas en los momentos más ilógicos de tu vida. Pero si tú eres capaz de en los momentos más turbulentos pararte firme, en los momentos más turbulentos creerle a Dios, en los momentos donde el agua viene con mayor ímpetu, creerle a Dios, Dios se encargará de abrir el río delante de ti y abrirte camino por donde nunca nadie antes había pasado. Son solo los que se atreven a meter los pies en el agua, los que ven caminos que otros nunca habían visto. Por eso es que está bien curioso que cuando Jesús camina sobre las aguas hay una grande tempestad. Jesús camina sobre el agua y hay una grande tempestad y los discípulos piensan que es un fantasma y comienzan a gritar: un fantasma, un fantasma. Jesús les habla y cuando Jesús les habla, Pedro le dice: maestro, di que yo vaya. Y lo interesante es que Jesús no calmó la tormenta para decirle ven. No hubiera sido más fácil para Pedro si Jesús hubiera dicho: vientos, cálmense, todo tranquilo, cállense que Pedro va a caminar. Vamos, papito, da el primer paso. No, Jesús lo dejó con todos los efectos especiales. Si fuera tú con tu hijo, tú quisieras hacerle el camino más fácil. Pastor, yo no quiero que mis hijos pasen todo lo que yo he pasado. Lo curioso es que todo lo que tú eres hoy es por todo lo que tú has pasado. Tú no eres lo que eres hoy
porque te han calmado la tormenta. Tú te has atrevido a caminar en medio de la tormenta y hoy eres lo que eres, no porque calmaron la tormenta, sino porque has caminado en medio de las tormentas de tu vida. Jesús no le dijo, hey, cálmate, tranquilo, vamos a hacérselo fácil. Qué grande es la fe de Pedro. Se calma la tormenta para que Pedro entonces pueda caminar. No, Jesús le dijo, ven. ¿Tú quieres? Atrévete. Eso es lo que estoy creyendo. Alguien que no tenga miedo a la tormenta y como quiera se atreva a mojarse los pies. Alguien que se dé cuenta que no tiene que ver que las circunstancias van a cambiar para hacer lo que tiene que hacer, sino alguien que le crea a Dios en los momentos más difíciles y se atreva a meter el pie donde otro no se atreve a meter el pie. Eventualmente, ¿qué pasó? Lamentablemente Pedro se enfocó en la ¿qué? En la tormenta. Y comenzó a hundirse. Pero el Señor lo rescató. Pero vuelvo y le pregunto, ¿no hubiera sido más fácil que Jesús calmara la tormenta para que entonces Pedro caminara? Oiga bien, si Jesús calmaba la tormenta, no había razón para caminar en el agua. Porque la verdad es que en medio de la tormenta tú estás más seguro en el agua que en la barca. Pastor, ¿pero cómo va a ser? Sí, porque Jesús estaba afuera. A Pedro lo rescataron, pero la barca seguía en la tormenta. A Pedro lo salvaron, pero la tormenta seguía y la barca estaba en medio de la tormenta. Y aunque nosotros pensemos que no, más seguro era estar afuera de la barca en la tormenta que dentro de la barca sin Jesús en la barca. Dios siempre te va a llamar para que hagas cosas en los momentos que tú piensas menos oportuno. Pero solo los que se atreven a meter el pie y mojarse y pararse firme contra los ríos, contra el ímpetu de lo que hay, son los que pueden ver el río abierto delante de ellos. Así que en esta hora, atrévete a caminar en medio de los momentos más inciertos de tu vida. Atrévete a hacer lo que otros no han hecho. Mientras miramos estos versos, vaya conmigo una vez más ahí a Josué capítulo 3. Es bien interesante, Dios obra con nosotros en momentos de formas curiosas. Josué capítulo 3, en el verso 14, dice la Biblia: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Dios los va a introducir a una nueva tierra. Dios los va a llevar a un nuevo lugar. Dios va a estar con ellos, pero las cosas no van a ser iguales. Pero en todos los cambios que llegarían, Dios estaría con ellos. Esta gente, estos muchachos que están cruzando ahora el río Jordán, no son los mismos que vieron el primer milagro de que el mar se abrió. Esta no es la misma generación. Habían oído las historias de cómo Dios los había hecho pasar en seco. Así que sabían que esta instrucción era diferente. Esta instrucción necesitaba que hubiera gente que se atreviera a tomar el riesgo. Gente que se pusiera en una posición vulnerable. Gente que se atreviera a entrar en lo que parecía ser el momento más inoportuno. Muchas veces en la vida de nosotros como creyentes no nos damos cuenta que no es hasta que nosotros tomemos los primeros pasos de fe que las cosas comenzarán a cambiar. Hay mucha gente que ha pospuesto planes, metas, proyectos, esperando que las circunstancias cambien, esperando que ciertas cosas mejoren, esperando que los vientos y los aires cambien. Es bien interesante que en el libro de Eclesiastés te dice que el que trata de sembrar mirando el tiempo, mirando las temporadas, mirando a su alrededor, nunca lo va a hacer. No lo va a hacer. Porque cada vez que tú estás mirando las temporadas del mundo y lo que el mundo está pasando, se detiene
la fe en tu vida. Oiga bien, oiga bien. Cuando hablamos de valentía, valentía es cuando mi voluntad, la voluntad del hombre, se para firme a pesar del miedo que tiene. Valentía no es la ausencia de miedo. Valentía no es no tener miedo. Valentía es, aún con miedo, seguir haciéndolo. Valentía no es que el miedo desaparezca. Valentía es cuando en medio de mis problemas, en medio de mis dificultades, yo tomo la firme determinación y le ordeno a mi voluntad que me lleve hacia el frente a pesar de lo que está sintiendo. Eso es. Sabemos que este mensaje ha tocado tu corazón. Si quieres recibir el regalo de la salvación y dejar entrar a Jesús en tu vida, accede la oración de salvación ahora en otonielfont.com. El milagro más grande que puede ocurrir en tu vida es entregarle tu corazón a Cristo. Accede ahora a otonielfont.com. Conéctate con nosotros en la página de internet otonielfont.com, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font en esta edición de Generación Victoriosa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accesando nuestra página en el internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición de Generación Victoriosa con el pastor Otoniel Font.